tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un autor que es casi un habitual en este programa. Y digo que es casi un habitual porque además que es imposible que no lo sea. Un hombre que, como dice en la solapa de este libro, ha publicado 42 trabajos, o sea que este es el 43, el que tengo en la mano. 43 trabajos con este, en los que básicamente hay un protagonista, y ese protagonista se llama Armada Española. Y bueno, pues va siendo hora de que Agustín Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un servidor, pues empiecen a dialogar. Bueno, que Agustín hable, yo interrogue y él hable. Vale. ¿Qué se siente, Agustín, cuando llevas 43 libros y ni se sabe de artículos a las espaldas? Bueno, pues que afortunadamente he tenido la suerte de hacer lo que me apetecía y lo que me gustaba, y con lo que me pasaba bien haciéndolo. ¿Qué te iba a decir, Agustín? De los libros que tú has hecho, siempre hay un hijo preferido, o no hay hijo preferido en este caso. No sé qué decirle, pues supongo que sí, pero no soy muy consciente de ellos. Todos son hijos y todos ocupan su lugarcito. Unos por el momento en que nacieron, otros por la oportunidad, otros por que parecen más serios o mejor realizados. Cada uno tiene su papel. Agustín, la mayoría de sus libros, por no decir todos, están dedicados a la historia de España y más concretamente a la historia naval de España. Uh-huh. ¿Nunca le ha apetecido tocar otros términos? Bueno, hay un problema, y es que la historia de España y la historia naval de España son cosas casi sinónimas. No por casualidad de la bandera de España fue bandera de la Armada con Carlos III, no por casualidad además reflejaba los colores de la monarquía, no por casualidad en el escudo, junto a los escudos de los antiguos reinos, el único símbolo que aparece tradicionalmente ha sido las columnas de Hércules, que son el símbolo de los descubrimientos, de la primera vuelta al mundo, de la enorme proyección internacional de España. Será por algo. España sin mar hubiera sido un país mucho más pequeño en todos los sentidos y mucho más aburrido. Nos han querido vender desde siempre, o yo he visto esa venta continua, culturalmente hablando, en la cual nos han procurado decir que España ha vivido de espaldas al mar, y yo creo que eso no es cierto, ¿no? En un sentido sí, en que muchas veces no sabemos valorar la importancia que ha tenido en nuestra historia. Para todo. O sea, todavía hay mucha gente que se sorprende cuando dices que cosas tan habituales y tan cotidianas en todo el mundo mundial, como las patatas, como el cacao, los tomates, chocolate, como montones de cosas más, solo se conocieron y se difundieron gracias a que había barcos y a que llegaron allí y que los trajeron. Una cosa, o al revés, que en América no había caballos, ni gatos, ni perros, ni había trigo. Algo tan importante como el maíz para Europa. O sea, montones de cosas, no nos damos cuenta del enorme influjo que ha tenido hasta en lo cotidiano, hasta las cosas más aparentemente simples, la labor de España en la navegación. Estamos hablando de cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué nos trajo el descubrimiento del Nuevo Mundo? Pues cosas negativas, por supuesto, en cualquier actividad humana siempre hay que contar, lo dicen los economistas, los costes
Por supuesto, hubo cosas, por ejemplo, la envidia enorme de otros países europeos, por ejemplo, que han intentado arrebatarnos esa primacía o la incomprensión de mucha gente que pensaba que nos portamos todavía hoy con ellos como se han comportado otros países europeos. Y por supuesto la dominación española no fue perfecta, no lo fue, pero comparada con lo que hicieron otros europeos en parecidas circunstancias, vamos, es de premio internacional a los derechos humanos. La Armada Española ha tenido dos campos o dos mares completamente diferentes en los que ha desarrollado su interés. Un mar interior, como es el Mediterráneo, donde lo que se movió fue la Armada Aragonesa, y otro que es todo el mundo, porque es el Atlántico, el Pacífico, el Índico, que es donde se movió realmente la Armada Castellana. ¿Qué ha sido más importante y qué ha sido un lastre? Bueno, eso es demasiado estricto. Cada cosa, cada papel tenía su importancia. En el Mediterráneo, en un momento determinado, fue decisivo, pero además no tan claramente. Recuerde que cuando se reconquista Sevilla, se reconquista por naos castellanas que salen de la actual Cantabria. Y un almirante, Ramón Bonifaz, el primer almirante de Castilla, nace en el límite con Burgos. O sea, no es tan claro. En Lepanto hubo el reino de Aragón y hubo castellanos y de otros sitios, porque eso es una de las cosas de las que sí podemos enorgullecernos los españoles, de ser muy empáticos y de conectar mucho con pueblos hasta muy distintos, no ya dentro de la península ibérica, sino el otro día recordaba que una cosa que se recuerda es el apoyo español a la independencia de los Estados Unidos. Bueno, lo gracioso es que uno de los protagonistas de eso, de Bernardo de Gálvez, está al mando de españoles peninsulares, de Canarios y de Baleares. Está al mando de españoles criollos, nacidos en América. Está al mando de indígenas, además de varias tribus y etnias distintas. Estabas hablando de Gálvez. Sí, y lo que es curioso es eso, que en el ejército de Gálvez, en una tierra que entonces estaba en el fin del mundo, llena de enfermedades para la que no había remedios y tal, está al mando de españoles peninsulares, canarios y baleares, está al mando de españoles criollos de toda América, de indígenas de distintas tribus y etnias, pero de colonos franceses que estaban en la Luisiana, de colonios alemanes que habían creado una colonia que se llamaba Arcadia. Sí, en Estados Unidos. Por la Arcadia feliz. Arcadia, sí, claro. Y dices, bueno, y conseguir que toda esa gente se llevara bien y de hacer de ello un ejército con culturas, lenguas, todo tan distinto, conseguir. Esa es una de las buenas características. Otras cosas fallaremos. Pues una de las cosas buenas y características de los españoles es la empatía hacia pueblos, gentes y costumbres muy distintas. Bueno, hoy estamos hablando de tus tres libros, de tus tres últimos libros, y no solo de este que tenemos aquí puesto, y estamos hablando precisamente de eso, de que España estuvo en todos los frentes, y he empezado hablando del frente del Mediterráneo, porque hay un libro tuyo en el cual es el león atacado por, no sé si es el título, pero sí es lo que tú explicas en él, por todos los perros de la guerra, por todos los enemigos. El león contra la jauría. El león contra la jauría, ¿no? Y precisamente estaba hablando yo sobre ese tema
buscando o centrándome en lo difícil que es para un país tan pequeño, porque España es un país pequeño, no en kilómetros cuadrados, pero sí en número de habitantes. Es decir, cuando se inicia el siglo XVI, España es seguramente de los grandes países de Europa el que menos habitantes tiene. Y curiosamente, pues empieza el siglo enfrentándose con unos y con otros y acabará 300 años después enfrentándose con unos y con otros. Y siempre todos esos otros con más posibilidades económicas, con más posibilidades de territorio y sobre todo con más posibilidades militares. Y sin embargo tuvieron que recurrir a la leyenda negra porque en el campo de batalla no eran capaces de ganar España, ¿no? Bueno, no solo en el campo de batalla. Las batallas se ganan y se pierden. Lo importante es la imagen que queda. Uh-huh. Da lo mismo lo importante es la imagen que queda acuñada por la propaganda, por la falsificación de la historia. Lo de menos muchas veces son los hechos, es la imagen que se da de ellos. Y eso ha pasado en todas las épocas. La propaganda, el falseamiento de los hechos, la manipulación es lo habitual y lo lleva siendo mucho tiempo. Y por muchos motivos. Nadie estaba ahí siendo testigo de los hechos y sabemos que muchas veces son incluso hechos actuales con testigos presentes y tal, y son manipulables, reversibles y tal. Pues cuando se tratan de hechos del pasado, de un pasado muy lejano, donde además las cosas han cambiado desde la vida hasta 500.000 detalles, pues es muy fácil manipular y crear imágenes que todos sabemos y que es muy difícil desmontar. Aunque, ¿por qué? Porque pues vale más una mentira repetida 1000 veces que una verdad por profunda que sea. La gente se cree lo que más le repiten y lo que más le dicen. Y lo estamos viviendo hasta con hechos del presente. Así que no es de extrañar que pase con hechos del pasado, pero no hay más que verlo. O sea, no hay más que comprobar que, pues, tanto que se acusa a España de genocidio, es decir, bueno, hay muchísimos más indígenas vivos y mestizos vivos en América, en la zona española, que en la zona anglosajona, momentáneamente francesa. Bueno, eso es porque éramos muy malos y matábamos a todo el mundo que nos encontrábamos. Qué raro, ¿no? Ya resulta que quede más descendientes de esos que de los otros, por ejemplo. O que muchos de los indígenas, que en el mismo territorio de Estados Unidos siguen viviendo, pues llevan nombres españoles. ¿Por qué? Porque casi la mitad aproximadamente la mitad del actual territorio de Estados Unidos fue posesión española. Y gracias a eso los indios prosperaron mucho más que en los sitios donde fue posesión inglesa. Sí, porque donde O francesa. Donde fue posesión inglesa es que no quedan. Es que no quedan. Simplemente. No, pero para eso se creó la leyenda de Pocahontas, la India que es llevada en triunfo y tal. Y luego resulta, no hay más que ver hasta los nombres de los estados. Nevada es un nombre inglés, California, por cierto, California, que es una cosa que la gente no sabe, era un nombre que salía en una novela de caballerías y la pusieron porque California era una isla donde había mujeres guerreras. Y entonces, bueno, pues le dieron ese nombre, me pudieron dar otro, pero vamos, Florida, San Francisco, Nevada, ahí, más de la mitad. Y sin embargo, los extranjeros son ellos. O eso, incluso jefes indios conocidos por su resistencia al hombre blanco. Jerónimo es un nombre indígena. Hay hasta fotos de él con un crucifijo colgado del cuello. Pero bueno, así se escribe la historia y así se justifican
todas las cosas, para demostrar que, por supuesto, uno siempre lleva la razón y uno es siempre la opción más adecuada, y los demás. Pero suele pasar en todos los aspectos de la vida humana. Hablábamos de la jauría hace un momento. Y la jauría, ¿por qué entiendes a la jauría? ¿A todos, absolutamente todos los enemigos de España en el mar, en esos siglos, en esos 300 años imperiales? Pues había de todo. Había desde problemas básicamente religiosos con la reforma protestante hasta pura envidia. Hasta pura envidia, puro llegar a... Porque la misma Francia, que nos creemos que ha sido tradicionalmente, al menos desde el comienzo del siglo XVIII, aliada, pues muchas veces no lo ha sido. No lo ha sido. Y escribiendo muchas veces razones de lo más peregrino para hacer las cosas. El único país desde tiempos inmemoriales que ha invadido España, que ha querido dominarla por completo, que intentó arruinar todo su pasado documental, artístico y tal, ha sido Francia. Es curioso. Es curioso que ahora que acabamos de pasar el 2 de mayo, pues es curioso recordar eso, por ejemplo. Y todo eso, por supuesto, con las mejores excusas habidas y por haber para justificar lo que es imposible de justificar. Por ejemplo, supuestamente Napoleón iba a traer la paz, la democracia, los derechos humanos a España. Pues, por supuesto, solo en Madrid y solo la noche del 2 y 3 de mayo fusilaron, que se sepa documentalmente, a más de 150 personas, sin juicio. Sin juicio. Aparte los muertos en combates y en las refriegas callejeras y tal. Pero es que además nos querían meter un rey que nadie había votado, que no había habido un referéndum, que tal. Era el hermano de Napoleón. Otro ejemplo de liberalismo y de democracia. Pero es que, además, la cosa siguió durante años y años. Bueno, curiosamente, solo la noche del 2 al 3 de mayo, la que inmortalizó Goya, murieron, ya les digo, casi 150 personas, fusiladas, que se sepa. Que luego, inmediatamente, los días siguientes hubo más y más y más y más continuamente. Y de ambos sexos y tal, y sin juicio. Bueno, en todos los reinados de Carlos III y de Carlos IV, por hablar de la misma época, la malvada Inquisición española ejecutó a 4 personas en 50 años. Pero ahora lo que se recuerda es la malvada Inquisición española. Los fusilamientos sumarios, sin juicio, sin pruebas, sin nada. Ah, no, eso eran pura libertad y pura democracia. Y siguen presumiendo de ello. Y nos siguen intentando convencer de ello. Y quien diga lo contrario es todo lo otro. Curiosamente, España, si acaso con el Reino Unido, fue el único país que luchó contra Napoleón con una constitución y con un parlamento, la de Cádiz. Así de anticuados y de retrógrados éramos. Qué pena. Pero esa es la imagen que han construido. O sea que... Esa es la leyenda. Y todavía no lo creemos. O sea, pero es que, vamos, el empecinado, es que era un guerrillero. Pues claro, es que era un hombre muy reaccionario, muy antiguo y tal. El empecinado lo mató en la Plaza de la Cebada, lo mandó matar en la Plaza de la Cebada Fernando VII por liberal. Sorpresa, ¿verdad? Pero eso no, tampoco lo saben, o si lo saben, se lo callan. O Espocimina, que también,
o mucha más gente, es que parece que es que los españoles éramos así y asá. Pues lo que les digo, acuérdense de las Cortes de Cádiz, de la primera Constitución española. Acuérdense. Bueno, vamos a cambiar de libro porque en El fin de la Armada Ilustrada, que va de 1808 a 1863, se tocan estos temas de los que tú estás hablando ahora mismo. Sí, ¿Por sí. qué has escogido esa parte de nuestra historia desde el inicio de la mal llamada Guerra de la Independencia hasta 1833? ¿Qué tiene esa época para haberla Bueno, escogido? es una época fundamental en la historia de España porque es la época que, digamos, se inicia con Trafalgar y se termina con la pérdida del Imperio de América. Quedan unos retazos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, pero básicamente el gran imperio español que había durado pues, más de 300 años desaparece. Y se había dicho que, bueno, que eso es consecuencia de la guerra en que se libró la batalla de Trafalgar y de todas sus consecuencias últimas. Que dice es un gran fallo español del reinado de Carlos IV cuando se firma un tratado de alianza con Napoleón que no era de fiar, y efectivamente no era de fiar. Es la primera vez que, o de las pocas veces, que una potencia invade a otra con la que tiene un tratado de alianza y han sido aliados durante años, que es algo sorprendente, y con los mismos personajes. Es algo que hace dudar no ya de la genialidad de Napoleón, sino de su cordura. Se metió en un fregado al que nadie le llamaba, pero probablemente uno de los mayores equivocaciones humanas es la soberbia, creerse que eres muy listo y muy tal, y que te puedes adelantar a los acontecimientos. Y luego, como consecuencia de esa batalla perdida, del dominio de los mares y de la pérdida de la flota, pues como consecuencia directa, la emancipación americana y la separación de todos esos países. Y entonces lo que quiero decir es que no, eso no fue cosa de los españoles, ni de los gobernantes, ni del pueblo. Fue cosa de otra gente que manejaba otras ideas. Con frecuencia, y lo vemos hoy incluso en nuestros días, los países, o los gobiernos de esos países, mejor dicho, aducen siempre grandes principios para hacer las cosas. Pero eso no es más que una manera de disfrazar tus decisiones. Porque no estás defendiendo principios, estás defendiendo intereses. Lo dijo un premier inglés del siglo XIX, que Inglaterra no tenía aliados, que el Reino Unido, que el Imperio Británico no tenía aliados, lo que tenía era intereses. Y es verdad. Era cínico, pero por lo menos era cierto. No eran intereses. Si Napoleón hizo lo que hizo con España, no fue por defender ningún principio, no. Napoleón, recordemos, que disolvió el Parlamento de la República Francesa con sus granaderos armados con fusiles con bayonetas, proclamando los derechos humanos y todas esas cosas y tal, y luego resulta que... Y primero que resulta que un aliado nos invade, cosa inaudita en la historia. Un aliado con el que has luchado mano a mano, por ejemplo en Trafalgar, contra el enemigo común, va y te invade. Pero lo peor no es eso, es que un aliado te ha traicionado, Francia. Y pocos años después te traiciona Inglaterra. ¿Por qué? Porque las independencias americanas fueron básicamente posibles por el apoyo británico a los independentistas.
y por negocios y caparaches, que he sabido. Y además hay montones de demostraciones y de tal. Y luego, curiosamente, sucede. ¿Por qué? Y es muy curioso, y es lo que cuento, que los británicos quisieron apoderarse después de Trafalgar de varias posesiones españolas. Hay el desembarco de Miranda, financiado y pagado por ellos en Venezuela, y hay sobre todo el desembarco, 2 desembarcos en el Río de la Plata para posesionarse de Argentina, Uruguay, y todo ese, que en ese momento estaba conociendo un repunte enorme. Y en los 2 sitios, la población, no solo española, sino hispanoamericana, rechaza al invasor después de Trafalgar. Y lo rechaza y lo hace salir derrotado por completo. Los supuestos vencedores y amos del mundo mundial, y son por los propios americanos. ¿Qué pasa después? Casi inmediatamente, que nos invade Francia, a sangre y fuego. Que destruye todo lo que puede, que se lleva hasta el Museo del Prado, que destruye el Observatorio Astronómico de Madrid, que causa una auténtica tragedia y un auténtico destroce en toda España. Y que al final el gobierno lo tiene que refugiar ahí en la isla de León, en Cádiz y San Fernando, para organizar una constitución y organizar la resistencia. ¿Y entonces qué pasa? Que en América ven que en España, teóricamente, está dominada por los franceses, que el gobierno español está en precario, y en ese momento llegan los ingleses y dicen, no, a malas no hemos podido, pero ¿y a buenas? ¿Y si apoyamos a la gente que está afuera? ¿Y si hacemos negocios con ellos? Y eso es lo que pasa. Que curiosamente empieza la emancipación americana. ¿Por qué? Por un matiz importante. Porque los británicos ya no quieren adueñarse del territorio. Les van a dar apoyar para la independencia, aunque luego se lucren con los acuerdos comerciales, financieros, monetarios con ellos. Y eso es lo que hacen. Y en ese momento, claro, los hispanoamericanos reaccionan, como ya no es una imposición, como ya es un acuerdo, entonces ya no ponen tanta resistencia. Y aunque de hecho la emancipación americana es una guerra civil en toda América, desde América hasta Tierra de Fuego, así la hacen posible. Y la hacen posible además con personas que curiosamente se prestan a prestar servicio en esos países. Pues por ejemplo, en Argentina, pues Guillermo Brown, en Chile Cochrane, no creo yo que eran los 2 oficiales de la Royal Navy, o Daniels, oficiales de la US Navy. ¿Por qué? Porque les interesaba. Era conseguir lo que habían querido siempre. Les importaba un pepino la independencia de su país. Lo que querían eran sus materias primas baratas. Y lo que querían eran sus exportaciones baratas. Y claro, yendo de buenas y prometiéndoles la independencia y tal, consiguieron metérselos en el bolsillo. Y así, y a pesar de todo, después de muchos años de guerra, porque la guerra de emancipación americana dura 15 años, y España en ese momento apenas podía mandar soldados, ni podía mandar para mantener el orden, si dura tanto tiempo y es tan encarnizada, porque la sociedad estaba dividida. Y no solo por españoles residentes que estuvieran ahí, sino por la mentalidad de la gente, por el cambio que supuso. Pero que es curioso que en una misma guerra, en un mismo periodo, siempre nos hemos echado la culpa de que es que lo habíamos hecho muy mal, de que es que tal. No.
es que nos traicionaron sucesivamente dos aliados. Primero Francia, que era aliado nuestro contra Inglaterra, y cuando los franceses se pasaron, Inglaterra es aliado nuestro, pero solo en la península. En América siguen su propio juego. Y claro, eso no hay país que lo soporte. Que dos veces tus enemigos y tus aliados sean lo mismo. O sea, eso no lo podía soportar ni la mayor potencia de la Tierra. Y es una cosa que nos hemos echado siempre nosotros en culpa y que muchas veces en Latinoamérica han pensado, en Hispanoamérica, han pensado que era por fallos nuestros y que sí, que los hubo. Sí, que los hubo. Por supuesto, ¿para qué negarlo? Pero no eran fallos nuestros, fue el cálculo de otros que estaban manipulando la situación. Te quería yo preguntar, el título me llama mucho la atención, porque dice el fin de la Armada Ilustrada. ¿Eso quiere decir que la armada que había en España antes de 1808 era una potencia naval verdaderamente ilustrada, es decir, puntera, que situaba a España por delante de muchos otros países? Claro. ¿Nuestros España, barcos eran los mejores y quizá nuestros marinos también? Claro, esa es otra de las leyendas que se han apuntado. En 1808, la Real Armada seguía siendo la tercera potencia naval del mundo. Y si no era más, era porque España llevaba enganchando muchas guerras. La hacienda estaba en la ruina. La hacienda real estaba en la ruina. Incluso era difícil pagar los sueldos a los marinos de alta graduación y a los de baja graduación. A todos. Y las provisiones y tal. ¿Por qué? Llegábamos enganchando guerras. Primero, la guerra de independencia de Estados Unidos y su apoyo, que costó un riñón. Porque además dimos montones de préstamos a fondos perdidos a los americanos para declararse independientes. Luego, inmediatamente, casi después, eso ya nos causó mucho problema. Empieza la Revolución Francesa. Y que claro, que se convierte directamente en enemigo de España por posicionar otras ideas, por ejecutar a los reyes de Francia, que eran parientes de los nuestros. Pero luego hay un giro y de repente, porque los ingleses siguen yendo a su aire y a sus intereses, y entonces en un momento determinado la corte española, Carlos IV y Godoy, piensan que si no será mejor, pese a todo, unirse con los franceses contra los ingleses. Entonces, todo continúa. Lo que origina es que hay un problema enorme en la Hacienda española que no tiene literalmente un duro para reconstruir la flota perdida en Trafalgar, que tampoco fue tanto, y ahora pongo un ejemplo. Y lo que pasó fue, no que se hundieran Trafalgar, es que fue imposible reconstruirla y tal. No se podían pagar sueldos, no se podían reparar a los barcos, no había dinero. No se podía ni comprar municiones, no se podía. Catástrofes y desastres en el siglo XVIII mismo, y no mucho antes, habían sido mayores. Cuando los ingleses toman La Habana, 1760 y poco, destruyen el arsenal de La Habana y destruyen toda la flota que había ahí. Eso es mucho peor que todo lo que se perdió en Trafalgar. ¿Pero qué pasaba? Que entonces España estaba bien y eso se reconstruye en muy poquitos años. El problema no son las batallas que pierdas. El problema es tu capacidad de recuperación. Por poner un ejemplo, si fuera por las batallas perdidas en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética hubiera perdido en 3 meses, o los aliados. Tuvieron muchas más derrotas y durante mucho más tiempo. El problema es que ellos se pudieron recuperar como fuera y al final ganaron. Mientras que otros que iban de victoria en victoria, al final perdieron todo.
Y así pasa en todas las guerras. No es un partido deportivo donde se anotan los tantos y tal. No, es al final la victoria de quien aguanta. Y el problema de España cuando la invasión napoleónica es que España ya tenía muy poquito aguante. No las derrotas anteriores, sino el aguante, la capacidad de aguante, por los enormes gastos que se habían hecho. Gastos enormes, y de los que también hablaremos, porque no solo fueron gastos militares, fueron gastos en muchas cosas más. ¿Y cuáles fueron esas cosas más? Porque me dejas en la intriga. Bueno, pues por ejemplo, hay una labor que es objeto de otro libro, que son las expediciones científicas españolas del siglo XVIII, en donde los reyes de España, empezando por Felipe V y terminando por Carlos IV, se dejan una millonada de dinero por contribuir al desarrollo de sus colonias, por mejorar, de sus colonias no, de sus territorios en ultramar, no eran colonias, eran tan españoles como los de Cuenca, por desarrollar, por llevar tan... durante todo el siglo. Y por ejemplo, pues hasta la época de Trafalgar, estamos gastando dinero. ¿En qué no estamos gastando dinero? Pues mire, había un problema que era que se sabía desde mucho tiempo antes, y no es verdad que lo descubriera Colón, que el mundo era aproximadamente esférico. Una cosa es eso, y otra cosa es decir, es una esfera, pero es una esfera perfecta, está bombada por algún sitio. ¿Cuáles son las distancias reales? Porque además, claro, siendo una superficie curva es muy difícil calcularlas, porque además en el mar y tal. Y entonces los franceses nos proponen que por qué no hacemos una expedición para medir las verdaderas dimensiones de la Tierra, y para ello necesitaban el apoyo español para medir por la zona del Ecuador. Porque había dos teorías. Uno de que la Tierra estaba achatada por los polos, estaba como un poco aplastada en los polos, y otros que no, que lo que estaba era bombada por el Ecuador. Entonces se organiza una expedición hispano-francesa para eso, donde van dos grandes científicos españoles, entonces jóvenes oficiales, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y lo que van es a medir exactamente con los mejores instrumentos astronómicos las dimensiones de la Tierra y tal. Pero eso es solo la misión oficial por darles gusto a los aliados franceses. De hecho, tenían otra misión mucho más importante, que es lo que muchas veces se olvida. De esa misión de medir la Tierra, de ahí salió el sistema métrico decimal, el metro, el kilómetro, todas las formas de la Tierra, la confirmación de la forma de la Tierra, los primeros mapas realmente exactos. Pero es que además Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que eran oficiales jóvenes. ¿Y por qué oficiales jóvenes? Jolín, porque aparte de ser muy listos y muy tal, eran gente joven. Gente que podía subir por una montaña, gente que podía meterse en un río para medir no sé qué, gente... Lo que mandan los padres son académicos super mayores que tienen que ir en sillón a todas partes, con 14.000 criados y tal, y que lo que van es a fastidiar, más que apuntarse en los méritos, claro, a cobrarse las medallas. Pero es que lo que hacen Jorge Juan y Antonio de Ulloa es una misión importantísima que le pide el rey de España. Les dice, oiga, vamos a ver. América está muy lejos. Los barcos tardan mucho en llegar, meses. Yo no me fío ni de las autoridades que tengo ahí. ¿Por qué no hacen ustedes... se fijan cómo está todo organizado? Si se pueden meter nuevos cultivos,
si se pueden traer cultivos a España, si se puede mejorar esto o se puede mejorar lo otro aquí y allí, lo que llaman hasta los ayuntamientos, la forma de vida, montones de cosas. Y eso lo tenían que dar en noticias secretas. Se pasan años yendo de un lado para otro de América y recogiendo toda clase de información sobre eso. Y se lo mandan al rey. Y se lo mandan al rey. Y así, con montones de cosas. Por ejemplo, una de las cosas sorprendentes, Antonio de Ulloa descubre, y está reconocido internacionalmente, descubre el platino. Hasta entonces se pensaba que era una variedad de la plata, no un elemento distinto. Y el que descubre que el platino es un elemento distinto y que tiene unas características distintas, aunque se parezca a la plata, es él. Y muchas cosas más, en cuanto a medicamentos, en cuanto a eso, a cultivos, en cuanto a un montón de cosas. El volumen de información es bestial, pero es que además engendra la necesidad de decir, bueno, que esto es un continente que con todo el tiempo que llevamos no hemos estado más que un vistazo, y que aquí hay muchas cosas que, pues, como la cura contra enfermedades tropicales con la quinina, debida a todavía llevan el nombre de la condesa de Chinchón, la virreina de Perú, que lo descubre y lo comercializa por todo el mundo, lo da a conocer a todo el mundo. Porque era un remedio indígena que nadie conocía. Y de ahí sale a lo mejor la tónica, ¿no? La famosa tónica sale de ahí, no por sé. la quinina. Que lo curioso es que nadie sabía por qué, pero aquello funcionaba. Y eso, curiosamente, ahora la planta está prácticamente extinta, incluso en el mismo Perú, porque se ha comercializado tantísimo que no queda. Que se ha agotado. Que se ha agotado, vamos, que era muy raro. Pero, y eso nadie lo recuerda o tal. O como luego sucesivamente un montón de investigadores que siguen yendo en sus sucesivas expediciones buscando eso, cómo mejorar las cosas, cómo contribuir al desarrollo, en montones de aspectos y tal. Auténtica preocupación por mejorar la vida de la gente y por mejorar todo. ¿Qué te iba a decir? Estamos hablando de una expedición en concreto, pero entiendo que el siglo XVIII, es decir, el previo a ese fin de la Armada Ilustrada, Ya. tuvo muchísimas otras cosas importantes. Por ejemplo, Bodega y Cuadra, que trabajan en el norte de los Estados Unidos y Canadá, por la costa oeste, es decir, por California, llegan hasta Alaska. Y es la época en que, de hecho, que hasta entonces no se había hecho, en que Gaspar de Portola, un militar, y el padre franciscano Junípero Serra, conquistan sin pegar un tiro California, la colonizan y tal. Que es cuando se crea toda esa enorme red viaria que llega desde la California mexicana actualmente hasta casi Oregón, colonizando y sin pegar prácticamente un tiro. ¿Por qué? Y es cuando se fundan San Francisco, todas las misiones franciscanas y tal. Y cuando también se colonizan montones de sitios. Pero hay montones de cosas. Hay otro señor que le mandan hacer los límites entre el Brasil portugués y los territorios españoles de Uruguay y de Paraguay, y como se aburre porque los portugueses no llegan, se van a estudiar la fauna y la flora. Y luego, mucho tiempo después, aparece un inglés, tal Charles Darwin, y este señor le dice, oiga, mire, yo creo que las plantas
los bichos y tal, no son así desde siempre, es que van cambiando con el tiempo, van evolucionando. Y Darwin habla de él. Y era un militar español que estaba ahí para resolver una cuestión fronteriza. De límites, una cuestión de límites. Y el mismo Darwin lo reconoce. Que además dibujaba muy bien los animales, que además le dio muchas... Es toda una labor enorme, pero vamos, el remate de esa labor, que además incluye no solo América, eso, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, porque son las primeras expediciones en ese sentido, mucho antes que los británicos y mucho antes que otros países, que además descubren un montón y cartografían un montón de islas del Pacífico que no eran conocidas por nadie. Hay episodios de morirse de risa de lo que es el choque con otras culturas, con los indígenas y tal. Y lo que ves, vuelvo a repetir, es la buena disposición de los españoles para hallarse con gente rara y sin embargo llevarse bien. Porque otros pueblos, cuando encuentran gente rara y no se llevan bien, lo único que hacen es tirar por el camino de medio. Oye, mientras que los españoles intentan entender. Sí. Que hay, y reproduzco hasta informes de cómo pasó eso, algunos muy divertidos y tal. Y pese a todos los prejuicios y pese a la cultura de unos y de otros y de tal. Pero hay una cosa alucinante. Y es cuando, vaya, un inglés descubre la vacuna contra la viruela, Edward Jenner, que más que descubre, que no sabía por qué era, sabía que funcionaba, que era lo que pasaba en aquella época, que aquello funcionaba. No sabían por qué, pero funcionaba. Lo prueba y efectivamente funciona. Y entonces rápidamente se presenta otro médico español que propone, claro, en la viruela lleva castigando Europa siglos. Entonces, quieras que no, se había creado defensas naturales contra eso. Y muchas veces lo único que te pasaba es que, bueno, te quedaba la cara desfigurada y tal por las cicatrices y tal, pero morir, a no ser que fueran niños muy chiquitines, era raro, porque ya había una cierta inmunidad natural. Entonces, bueno, pues basta que se entere que Jenner ha descubierto eso para que se lo proponga al rey, a Carlos IV, y para que se monte toda una expedición para llevarla a América, donde la viruela era mortal porque no tenían defensas. Y donde aquello morían un montón. Y lo llevan. Y curiosamente, como no... La anécdota está bien conocida, como entonces no había modo de conservar las vacunas operativas. No había neveras. No había neveras, ni había otras cosas. Pues lo llevan es en niños infectados. La famosa expedición. Sí, la famosa expedición de los niños. Que son niños de los... Y eso es otra cosa que a veces se nos olvida. Entonces los hospicios estaban llenos de niños no deseados por sus padres. Y la mortalidad en esos hospicios era enorme, pero enorme. Era llegar a los 10 años uno de esos hospicios era una auténtica hazaña. Y entonces pensaron eso, bueno, pues dentro de lo malo, por lo menos así les dan una oportunidad, están atendidos, están comidos, y a lo mejor pues hasta pueden salir de eso. Y al mismo tiempo, pues bueno, aunque sean portadores, que aparentemente es cruel, ¿no? Que estaban sacrificando a niños, pero en el fondo era benéfico. Bueno, pues llevan a América, se dividen en dos, del norte y del sur, y siguen vacunando a través de los montes, de los valles y de todo. Pero cuando están en América, llega el jefe de la expedición y dice, bueno, ¿y por qué no seguimos? ¿Por qué no seguimos hasta Filipinas, Marianas, Carolinas? Y llegan hasta China, por lo que yo sé, ¿no? Sí, y hasta Cantón.
porque China y las Filipinas españolas estaban muy unidos, porque muchos de los artesanos, comerciantes y tal, en Filipinas han sido tradicionalmente chinos. Y entonces llevan la vacuna china, que tampoco era conocida. Pero es que en el viaje de vuelta, dando la vuelta al mundo, se tropiezan con la isla de Santa Elena, donde murió Napoleón, por cierto, prisionero. Y a pesar de que están en guerra con Inglaterra, ven que en Santa Elena hay bastante problema de viruelas y convencen a los ingleses de que dejen vacunar a la población y la vacunan, estando en guerra. Estando en guerra. Te iba a decir una cosa. Que luego, o sea, hasta recientemente se ha utilizado las armas bacteriológicas y químicas contra el enemigo. Bueno, recientemente se han usado y demasiado. Aunque no seamos conscientes de ello ni lo sepamos. Ya lo sé. Te quería comentar una cosa. Has hablado de enfermedades. Yo recientemente tuve que dar una conferencia para Héroes de Cavite y en ella estuve hablando precisamente no de las enfermedades. O sea, a mí me propusieron dar una conferencia de las enfermedades que los españoles llevamos a América, que son muchas y muy importantes. Pero yo tiré de la manta, digámoslo así, y descubrí cosas muy interesantes. Y ahí quiero que me apoyes y me ayudes. La población mundial se estanca en el siglo XVI durante más de 200 años, posiblemente debido a las enfermedades. Pero no se estanca la población de América, sino la de todo el mundo, porque de América se trajeron también enfermedades. Y según los cálculos de los verdaderos higienistas, no de los de la leyenda negra, sino la gente que de verdad estudia la medicina preventiva, la higiene, la profilaxis, todo lo que está relacionado con las transmisiones de las enfermedades, la población europea se estancó e incluso retrocedió, sobre todo en el siglo XVIII, gracias a XVII, gracias a lo que se trajo de América. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Bueno, siempre las estadísticas en esa época son relativas. Bueno, pero las estadísticas buenas son las de pagar impuestos. Bueno, es así. Entonces, los higienistas es una gente que se ha dado cuenta de eso, y cuando se hacen estudios sobre enfermedades en siglos como el XVII, el XVIII, el XIX, lo que se hace es estudiar las haciendas y el cobro de impuestos, sobre todo en Europa, más que en la propia España, en Europa. No, pero y de ahí deducimos ese estancamiento de la población. Hay varios factores muy complicados. Quiero decir, no puedes dar una solución fácil. Por ejemplo, recuerde que la población, aunque a veces se olvide, depende del número de mujeres fértiles. Y curiosamente, de eso eran conscientes los atrasados españoles, porque para ir a Indias, para ir a América, cualquier español tenía que dar muy buenas razones y obtener permisos. Pero eso para los hombres. Para las mujeres los problemas eran mucho mayores. Sí. O ibas a hacer algo concreto a Indias, por ejemplo, eras una monja, eras la mujer de un gobernador o tal, o no. O no, las mujeres no podían ir a Indias. Bueno, curiosamente los hombres hasta tenían que hacer testamento cuando iban a Indias, porque en la misma travesía podían morir por enfermedades epidémicas, por carenciales, el escorbuto, que por cierto fue un español el primero que descubrió el escorbuto, aunque luego se han apuntado el tanto otros. Bueno, a eso se apunta enseguida todo el mundo. Sí, claro. Y entonces es una cosa complicada, pero una de las cosas, y que a lo mejor habría que ligar con otros aspectos es que todas estas medidas, digamos, para contener la emigración, tan propias de España y de otros sitios de Europa, que grababan sobre todo a los hombres,
estaban pensadas para evitar la despoblación. Pero claro, hay el caso también de las mujeres, que no tenían tanta facilidad para emigrar. Pero es que hay muchas más. Sí. Hay muchas más, como puede ser. Entonces, es el balance de eso. Quiero decir, en España he sabido que hasta Cervantes pidió ir a América y le denegaron el permiso. Y mucha más gente importante, o sea que, claro, porque para eso era, y lo ha venido siendo durante muchos años, durante siglos, pues la oportunidad de la gente de salir de la pobreza y de conseguir. Ahora no, ahora están devolviendo la visita, pero es verdad. Y entonces, pues a lo mejor ese estancamiento se debió a masiva emigración europea a América como fuente de oportunidades y de tal, que es evidente que sucedió en distintos grados y con distintas modalidades según el país, pero que está claro que existió, y que luego incluso ahí también pasaba que iban huyendo de enfermedades europeas y se encontraban con enfermedades americanas, que eso también es cierto, que en general los climas tropicales, hasta que llegó un español, una cosa tan sencilla, que dicen cubano, pero durante el 80% de su vida fue español, Carlos Finlay, el que descubrió que los mosquitos transmitían ciertas fiebres que podían ser mortales. Por ejemplo, ya es que hasta entonces no se había visto nada de eso. Se había visto que si el aire, que si los líquidos, que si los alimentos, pero no que un mosquito al picarte, una mosquita, suelen ser hembras, te transmitiera enfermedades, y nadie se lo creó, y se lo tomaron a risa y tal. Y ese señor fue español la mayor parte de su vida. Entonces la investigación está en torno al 98 y son médicos americanos que hay entonces los que descubren, entre comillas, eso. Pero de esas cosas casi nunca se hablan. Pero ha pasado hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco. Vamos Hasta a hace ver. bien poco. De que... Te quería yo preguntar, no pretendemos aquí... Y sigo hablando de médicos. Ujú. Esto, ¿a dónde se van y a dónde triunfan personas y obtienen? Pues empezando por... Hay el penúltimo premio Nobel español de medicina. ¿Severo Ochoa? Por Severo Ochoa, lo tiene en Estados Unidos. Sí. Y su amigo y cuñado, un grande Cobian, pues porque entonces sus estudios sobre alimentación y tal igual no estaban muy de moda. Ahora se lo hubieran dado, pero entonces aquello parecía una tontería y tal. Pero vamos, que eran eso, familia y tal, y así montones de cosas más. Que es curioso. Es algo muchas veces olvidado. Es verdad que los españoles, y en general los hispanos, para ciencias exactas o abstractas no ha sido nuestro fuerte. Pero el siglo XVIII demuestra lo contrario. Bueno, hay más. Pero lo que es en medicina somos una potencia. El mundial. más grande descubrimiento de la medicina la hizo un capitán médico. Por eso, Fidel Párez. No, Santiago Ramón y Cajal. Ah, bueno, también, por supuesto. ¿También? Por supuesto. Estaba pensando en Fidel Párez. Sí, que es un puntazo. Bueno. Anestesia epidural. Sí, pero Que tampoco es ninguna tontería. no es ninguna tontería, pero el descubrimiento de cómo funciona el sistema, el descubrimiento del sistema nervioso y de cómo funciona lo hace curiosamente en español. Ha habido una polémica durante... Y además un triste capitán durante médico. mucho tiempo de quién es el científico más citado en la literatura científica de la humanidad. Y está la cosa entre Einstein y Ramón y Cajal. Es curioso porque, como tú bien sabrás, Ramón y Cajal es un hombre que tenía que haberse muerto.
Pasó tribunal médico, él estuvo en la Segunda Guerra de Cuba, no en la tercera. En la Segunda Guerra de Cuba, estuvo en la Tercera Guerra Carlista, en la Guerra Chica del Norte de África, primero como alférez en la Guerra Carlista, como teniente en la Guerra de África y capitán ya en la Segunda de Cuba. Y allí, entre otras cosas, pues cogió el paludismo, la fiebre amarilla y 3 o 4 tonterías más. Y pasó tribunal médico tumbado en una camilla. Porque pasó tribunal médico para excluirle del servicio militar y mandarle a su casa que se muriera. Y tuvo el detalle de que no se quiso morir y acabó siendo premio Nobel. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en España sea un hombre tan poco conocido, porque en el fondo es poco conocido, porque el otro día, durante varios meses, la peor y más espantosa de la televisión espantosa, Televisión Española, la 1, hizo un concurso para decidir quién había sido el mayor español de todos los tiempos. Y básicamente escogieron al capitán médico don Santiago Ramón y Cajal porque era un hombre republicano, liberal y de ciertas ideas. Y no por la realidad. Bueno, de hecho, estoy completamente convencido que ni uno solo de los que lo eligió sabía que era capitán médico. Eso con seguridad meridiana. Ni tampoco que es lo que había descubierto en realidad, pero les sonaba, ¿no? No, es que era republicano, y como ser republicano es muy importante, es más importante que ser premio Nobel, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que sucede con estas cosas. Oye, se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte, ¿por qué razón yo voy por la calle, me enfrento a la cristalera de una librería y veo este libro? El fin de la Armada Ilustrada. ¿Por qué entro y lo compro? ¿Por qué entro en la librería y compro este libro? Bueno, pues por la Armada Ilustrada, pues tiene, creo yo, o quisiera creerlo, un cierto prestigio de que efectivamente ha sido uno de los momentos más ilustrados, aunque los franceses dicen que todo llegó de ellos y que todo lo aprendimos de ellos y tal, brillantes de nuestra ciencia, y en muchos aspectos, pues eso, la medicina, la cartografía, la navegación, montones de cosas. Y entonces decir, bueno, ¿por qué? Bueno, pues demostrar que la gran crisis existencial de España, que empieza en 1808 y termina en 1920 y tantos, que no fue solo producto de nuestros errores y insuficiencias tal o cual, ¿no? Que fue, efectivamente, nuestros gobiernos probablemente no estuvieron entonces a la altura de los... Pero es que el mundo es así de duro. Quiero decir, me pregunto yo, en esa situación, cuando Napoleón decide que se va a apoderar de España, nos guste o no, y sin consultar a nadie, y que va a poner a su hermano porque a él le apetece, y que todos los territorios al norte del Ebro van a pasar a ser de Francia, y que se lleva el Museo del Prado entero a París, que no fueron solo fallos de nuestros gobernantes, que uno se pregunta honradamente qué clase de linces de gobierno tenía que haber sido para evitar lo de los franceses y lo de los ingleses, porque la guerra de Trafalgar, por cierto, empezó, o sea, la guerra es un hecho 4 meses después de que los ingleses hayan atacado a unos barcos españoles que venían de América. O sea, lo de Pearl Harbor era cuestión de minutos, de unas pocas horas. ¡Qué horror! Atacarlos antes de ganar la guerra. Bueno, la guerra de Trafalgar fue a la fuerza porque meses antes de... Claro, entonces las distancias
los medios de comunicación eran Y el mucho tiempo más de lentos respuesta, y tal, igual. sí, sí. Pero es el hecho que produce cuando vuela, atacan a 4 fragatas que vienen del Río de la Plata, una de ellas huele y muere toda la familia, pues se traía a la mujer y a los hijos de un marino español, y muere un montón de personas, toda la guerra sin declarar y tal. Pero lo de Pearl Harbor, por cuestión de minutos o de pocas horas, ha sido una cosa intolerable. Y esto, además, no era la primera vez que lo hacía. Y con Napoleón pasa lo mismo. ¿Qué te creéis que es un aliado? Han mandado tropas a toda Europa para ayudarle. Y tal, tropas que luego tienen que volver a España, porque están ahí en Dinamarca o en Nápoles o tal. O incluso llegan hasta Rusia. Y resulta que te atacan eso. Te fías de los ingleses diciendo, bueno, estos parecen menos revolucionarios, más tranquilos, más sensatos para lo suyo otra vez. Bueno, ¿qué país hubiera soportado eso? ¿Qué país hubiera podido soportar eso? ¿Con qué dirigente? Y además es un país tan enorme, que eso era literalmente en aquella época todavía medio mundo, con intereses tan distintos, es decir, que es lo típico, que está bien ser autocríticos con los errores, es además indispensable para un ser humano. El reconocer las veces que uno ha metido la pata, si no, está muy mal. Pero también a decir, bueno, es que las circunstancias son las que son. Bueno, mi querido amigo Agustín Rodríguez, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues y nada. Vamos a despedir el programa. Y bueno, te emplazamos para una nueva entrevista a no tardar mucho. Agustín Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias.